Grandes fuegos. Hablemos de un nuevo fenómeno utilizado por los dioses para conseguir lo que buscan en nuestro mundo. Un fenómeno que le va a extrañar al lector, porque probablemente nunca sospechó que pudiese tener tal trascendencia, aunque estoy seguro que en más de una ocasión habrá pensado en él con cierta angustia, o, si no vive en el campo y no puede ser afectado por él, al menos con algo de curiosidad. Me refiero a los grandes incendios forestales. De nuevo puede ser que me equivoque en esto, pero hay en este fenómeno, cuando se considera globalmente, muchas circunstancias extrañas. Hace algún tiempo, cuando los incendios forestales veraniegos constituían, no solo en España, sino en toda Europa, una verdadera preocupación, escribí un artículo titulado ¿Quién quema los bosques? Perdón, ¿quién quema los montes? La revista a la que iba destinado no consideró prudente publicarlo porque pensó que era demasiado audaz. Hoy, varios años después, cuando los incendios forestales se han convertido en una pesadilla en algunas naciones, sin que ni las autoridades ni los técnicos hayan sido capaces de encontrarle una causa o una solución, me reafirmo más en mi sospecha de que detrás de causas verdaderamente naturales puede estar la mano o el aliento de alguno de estos dioses para avivar las llamas. Y en muchos casos creo que no ha habido ninguna causa natural, sino que ellos directamente y a veces descaradamente fueron los incendiarios. Antes de transcribir algunas partes del artículo al que me he referido, tengo que recordarle al lector lo que dije al final del capítulo anterior acerca de la energía vital que se libera cuando la materia viva se desintegra violentamente. La materia vuelve a la Tierra, pero la vida que la impregnaba se desprende y se libera en forma de radiaciones o de ondas de una enorme frecuencia y totalmente imposible de captar por los instrumentos con los que cuenta la ciencia. Cuando se queman cuerpos de animales, esta energía se desprende rápida y abundantemente, mientras que cuando se quema materia vegetal se desprende en mucha menor proporción. Por eso, para lograr alguna cantidad apreciable de esta sutil energía, hay que quemar grandes cantidades. Tengo que confesar, así como comenzaba mi artículo, que fue una circunstancia tribal lo que me animó a poner por escrito mi sospecha de que los incendios forestales no eran tan naturales como aparentaban ser. Fue un hecho que me sucedió unos días antes en una montaña gallega, región en la que precisamente se dan con gran abundancia estos inexplicables incendios. Caminaba yo con dos ancianos por un bosque de pino, hablando del gran peligro que hoy constituían los incendios de montes, cuando la anciana dijo espontáneamente: Deus nos libre de una mala fada. Entre paréntesis, Dios nos libre de una mala hada, aunque en gallego la palabra mala fada también significa infortunio o desgracia. Cierra paréntesis. En labios de la anciana, aquella frase era sólo un instintivo eco con el que repetía maquinalmente lo que con toda seguridad habría oído muchos años atrás a sus padres, y en realidad no supo explicarme por qué lo decía. Pero en mis oídos aquello dio pábulo a mi sospecha. Insisto en que solo son sospechas, pero por otro lado hay muchos hechos que dan credibilidad a estas sospechas, hechos que proceden de campos, épocas y latitudes diferentes. En 1979 se reunió en Orense un gran grupo de expertos relacionados con la industria de la madera y por lo tanto preocupados por la gran cantidad de incendios forestales. El objeto de la reunión era, sobre todo, llegar a algún acuerdo acerca de cuál podría ser su origen. Las conclusiones a las que llegaron fueron desconcertantes. Encontraron nada menos que 14 posibles causas. Pero, quod niminis probat nihilis probat, lo que prueba demasiado nada prueba, 14 causas eran demasiadas para tomarlas en serio y en cierta manera se destruían unas a otras. En realidad eran 14 teorías desesperadas para explicar un hecho inexplicable. Yo no niego que un bosque pueda arder por causas completamente naturales o humanas, como la acción de un pirómano, la colilla de un irresponsable, una descarga eléctrica, etc.
pero ninguna de esas causas, y ni siquiera todas reunidas, son capaces de explicar la enorme cantidad de incendios que estos últimos años se han desencadenado, no solo en España, sino en muchos países del mundo. Una de las causas que durante mucho tiempo se ha admitido como posible explicación es que los vidrios o botellas, y en especial los fondos de las botellas rotas abandonadas en el monte, hacían de lupa, concentrando los rayos solares y comenzando así un incendio. Esta causa fue estudiada en los Estados Unidos de una manera especial por una universidad del país, donde también se dan con mucha frecuencia estos grandes incendios inexplicables. Y se halló que de unas 5.000 pruebas que se hicieron, abre paréntesis, abandonando fondos de botellas en lugares donde con cierta facilidad pudiera haberse provocado un incendio, cierra paréntesis, ninguna resultó en un incendio real. De la mayoría de las otras 14 causas oresanas podría decirse algo por el estilo. Si hay que reconocer una culpa mayor en las colillas lanzadas por irresponsables a la carretera, a los restos de hogueras de excursionistas y sobre todo a incendiarios psicópatas o a sueldo. Pero ni siquiera así queda explicado el extraño fenómeno en toda la extensión y abundancia que ha ido alcanzando en los últimos años, y más teniendo en cuenta que algunos de estos grandes incendios han comenzado muy lejos de carreteras, en lugares a donde nunca llegan los turistas domingueros, abre paréntesis, que son los más peligrosos, cierra paréntesis, y sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias de que, en muchas ocasiones, los incendios han comenzado simultáneamente o con muy poca diferencia de tiempo en todo lo largo de una montaña o cordillera. He aquí algunos de los incendios que me han ido poniendo en la pista de que nos encontramos ante un hecho paranormal de vastas dimensiones. El año 1979, cuando viajaba solo por una región montañosa en los límites de la provincia de Pontevedra y La Coruña, al coronar el alto de una montaña, me encontré de repente con un incendio pavoroso que devoraba un pinar, con llamas de más de 10 metros de altura y que avanzaba amenazador hacia la estrecha carretera por la que yo tenía que pasar. Anochecía, y aquella visión dantesca me sobrecogió, porque se daba la extraña circunstancia de que desde hacía por lo menos 10 minutos en toda aquella comarca caía una lluvia torrencial. Yo, ante el espectáculo de aquellas enormes llamas insensibles al agua que caía, paré el vehículo e intenté salir de él para convencerme de que era cierto lo que estaba viendo. Solo pude poner el pie izquierdo en tierra, porque el mero intento de salir me dejó completamente empapado. Recuerdo que estuve un rato con la ventanilla bajada, escuchando el amenazante crepitar de las llamas y contemplando aquel increíble espectáculo. Apartado 21. Como dato extraño, uno más, que añade fuerza a lo dicho en el texto, le diré al lector que varios diarios españoles dieron la noticia de que solo en la provincia de Pontevedra había habido en un mes 47 incendios forestales registrados. Pero lo curioso es que fue en el mes de febrero de 1984, cuando había llovido abundantemente durante la mayor parte del tiempo. Cierra paréntesis. Después de un mes de haber sido testigo de este hecho, presencié a miles de kilómetros de distancia, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, otro hecho extraño muy relacionado con este. Desde uno de los barrios de aquella inmensa ciudad pude ver como un frente de unos kilómetros ardía toda la cresta de Beverly Hills, extendiéndose el incendio hasta la orilla del mar. Este incendio fue notorio porque entre las muchas casas que destruyó estaban las de algunas estrellas de cine. Lo curioso fue que las autoridades tampoco pudieron explicar cómo había podido comenzar en tantos puntos de manera simultánea y cómo se había podido propagar de una manera tan rápida. Conservo los titulares de los periódicos, con las conjeturas y la extrañeza ante un hecho tan destructor y tan inexplicable. Esta creencia mía no es tan rara como a primera vista pudiera parecer y tiene una enorme cantidad de antecedentes y de apoyo en el campo de la paranormalología. El hecho de producir incendios es algo con lo que a cada paso nos encontramos.
los que nos dedicamos a la investigación de lo extraño y del mundo paranormal. En Galicia hay unos raros incendios que los campesinos llaman ameigados, es decir, causados por meigas o hadas. Conozco los detalles de uno de estos fuegos en la provincia de La Coruña, en el que los dueños de una casa de labranza con su pequeña finca alrededor estaban en perpetua guardia ante las llamaradas que brotaban, repentina y espontáneamente de cualquier esquina de la granja, devorando en pocos instantes todo lo que se hallaba alrededor, y amenazando con extenderse al resto de la propiedad si no se acudía con prontitud. No solo era pasto de las llamas la materia fácilmente combustible como la paja, sino que el carro de labranza de madera, sólida y muy curada, se vio repentinamente envuelto en llamas, quedando de él solo los restos calcinados. En los fenómenos de poltergeist que estudiamos en parapsicología, el agente que causa ruido, rotura de objetos, lanzamiento de piedras y toda suerte de fenómenos raros es también el causante normal de incendios. Conozco un caso en que los bomberos de una pequeña ciudad de Estados Unidos optaron por aparcar uno de sus camiones frente a una casa en la que cada cuarto de hora se declaraba un incendio inexplicable. En la demonología, que no solo en la mentalidad popular, sino en toda profunda realidad, está empapada con todos estos extraños fenómenos. Causar fuego es algo que constantemente se le atribuye al demonio. Abre paréntesis. Y pongo demonio entre comillas porque no lo admito tal como la prensa, como lo presenta el cristianismo, es decir, algo así como un enemigo personal de Dios. Lo admito, sí, como uno de estos seres suprahumanos de los que precisamente estamos tratando en este libro y cuyas manifestaciones suelen ser negativas para los humanos. Es significativo el título del capítulo 13 del libro Demonolatriae Libris 3 de Nicolai Remigi, publicado en 1595. Los demonios ponen fuego a las casas y a los edificios. Algunos ejemplos. Remigi pone ejemplo tras ejemplo de fuegos que, según la mentalidad de aquellos tiempos, eran atribuidos a los demonios. Naturalmente, en parapsicología tenemos que saber distinguir muy bien entre la explicación que los diversos pueblos y personas les puedan dar a estos hechos raros y la realidad innegable de los hechos mismos. En la vida de San Juan María Vianney, abre paréntesis, un santo francés del siglo XVIII, cierra paréntesis, nos encontramos con que el demonio furioso, porque el santo no caía en sus trampas, causaba extraños y repentinos incendios en su casa. En el campo de la omniología nos encontramos igualmente que los fuegos son un aspecto muy relacionado con estos misteriosos visitantes. Y hay que decir que no solo para causarlos, sino en ocasiones hasta para apagarlos. Pero hay que confesar que son mucho más abundantes los casos en los que estos intrusos espaciales, en vez de apagar los fuegos, los causan. En la oleada de 1975 en Puerto Rico, en la que junto con gran cantidad de ovnis se vieron en el cielo otras extrañas criaturas parecidas a grandes pájaros, abre paréntesis, fenómeno que también ha sucedido en otras partes concomitantemente con el avistamiento de ovnis, cierra paréntesis. Conozco de cerca el caso en el que una pequeña choza sobre la que se posó una de estas grandes aves estalló inexplicablemente en llamas en cuanto ésta desapareció. Pero el caso más aleccionador es este particular en el famoso fuego de Pestico, más conocido como el incendio de Chicago, por haber sido esta una de las consecuencias más famosas. Mucha gente no sabe que la misma noche que ardió Chicago, en el 8 de octubre de 1871, ardieron muchos otros pequeños pueblos e incluso ciudades, como la hoy populosa Green Bay, donde perecieron abrasadas alrededor de 3.000 personas. Y aquella misma noche ardieron enormes extensiones de terreno en al menos 7 estados de Estados Unidos, abarcando una superficie como la mitad de la península ibérica. La causa de este fantástico incendio, ni más ni menos que la que hoy llamamos un ovni, una bola de fuego que cruzó por el norte y el noreste de Estados Unidos, desde el estado de Nebraska hasta Pensilvania, siguiendo una línea recta de no menos de 2.000 kilómetros y causando a su paso enormes conflagraciones en miles de kilómetros cuadrados.
Según los testigos presenciales, repentinamente bajo del cielo un calor sofocante que ahogaba a todo aquel que se encontraba en un descampado sin tener un lugar en el que guarecerse. Hasta aquí he recuperado partes del artículo no publicado. Desde entonces he seguido recogiendo datos que han acrecentado mis sospechas. Leemos en el Excelsior de México del día 29 de septiembre de 1979. Un total de 25.000 hectáreas de pastizales y bosques de San Pedro Mártir y Sierra Juárez en el municipio de Ensenada fueron destruidos por incendios durante la temporada de verano. Noticias como estas pueden encontrarse a cientos en todos los periódicos de buena parte de las naciones del mundo, sobre todo de aquellas en las que abundan los bosques. En los momentos en que escribo estas líneas, un gigantesco incendio forestal arrasa ya 4 días, hace ya 4, perdón, en los momentos en que escribo estas líneas, un gigantesco incendio forestal arrasa ya 4 días bosques, hace ya 4 días bosques y pueblos en Australia, y ha consumido hasta este momento una superficie de unos 3.000 kilómetros cuadrados. Naturalmente las personas que viven en las ciudades apenas se enteran de estas enormes conflagraciones y para ellas no pasa de ser una noticia más del periódico o de la radio. Cuando en el año 1982 crucé el portal desde Oporto hasta la ciudad de Castelo Branco, lo hice a través de kilómetros y kilómetros de montes completamente escalcinados, en los que no quedaba rastro de vida. Brasil es muy probablemente la nación que cuenta con mayor cantidad de bosques vírgenes de una frondosidad impenetrable. Pues bien, en la década de los años 60 ardió una superficie de bosque comparable a la superficie de toda España. Aunque en el caso del Brasil se sabe de mucha gente interesada en esta práctica bárbara con el fin de que los indios que por allí habitan se retiren más al interior del Mato Grosso y dejen el terreno libre para los aprovechados. Abre paréntesis, este genocidio ha sido denunciado repetidas veces en las Naciones Unidas, pero los militares que mal gobiernan aquel país están muy ocupados torturando comunistas y líderes obreros y no tienen tiempo para esas pequeñeces. Cierra paréntesis. Si bien es cierto que, como dijimos anteriormente, en muchísimos casos podrá encontrarse una causa perfectamente humana y natural para estos fenómenos, también es muy cierto que el asunto de los incendios forestales es uno más en el que estos seres superiores cubren sus actuaciones en nuestro planeta bajo las apariencias de fenómenos naturales, cuando en realidad son fenómenos causados o avivados por ellos mismos. Asimismo, en ocasiones hacen todo lo contrario, es decir, nos hacen creer que algo sobrenatural, cuando en realidad es algo perfectamente natural, pero debido a causas que nosotros desconocemos y que ellos usan a su antojo para impresionarnos, abre paréntesis, empezando por sus mismos porcentajes a los que nos han hecho adorar como si fuesen dioses, cuando en realidad son únicamente otros seres inteligentes del universo. Cierra paréntesis. Sin embargo, hay casos en los que no tenemos dudas de quiénes han sido los causantes de los fuegos. En líneas pasadas ya hemos aportado algunos de estos casos, y para que el lector vea que estos hechos no son solo cosas del pasado, transcribiré una noticia parecida en el diario Crónica de Buenos Aires, el día 14 de agosto de 1982, y referida a mí por el investigador puertorriqueño Noel Rigaud. Un ovni incendiario en Catamarca. Un incendio registrado hoy en la localidad de Londres y zonas aledañas afectó 11 viviendas y causó heridas a 2 personas, amén de importantes pérdidas en plantaciones de nogales, citrus y viñedos. Y si bien las fuertes ráfagas de viento que se desintegraban en ese momento hicieron temer a la población por su seguridad, el fuego se alejó luego hacia los cerros tras cambiar el viento de dirección. Sin embargo, cuando el origen del siniestro no pasaba aún de conjeturas, un comunicado oficial dejó perpleja a la población.
En efecto, la jefatura de policía informó esta noche que un incendio registrado en la ciudad de Londres habría sido causado por un objeto volador no identificado, OVNI, que en 2 oportunidades había logrado contactar con la Tierra. El comunicado dado a través del Departamento de Relaciones de la Jefatura Policial dice así: en la localidad de Londres, departamento de Belén, se inició anoche un viento sonda con velocidad aproximada de 150 km por hora, provocando cuantiosos daños, voladuras de techos de vivienda, caída de nogales y postes de alumbrado público. A las 3:50 horas se observó un ovni que se desplazaba de oeste a este a una altura de 7 metros, iluminando en una circunferencia de 50 metros con luz amarilla sobre la población. Posteriormente se posó en una finca para luego levantar vuelo, dirigiéndose hacia el noroeste, descendiendo nuevamente por espacio de 2 o 3 minutos, pudiéndose observar de inmediato que se producía un voraz incendio en el lugar en que se posó. Dicho siniestro se expandió a causa del fuerte viento. Todavía sigue el diario Crónica, durante una columna entera dando más detalles del suceso, y por si tuviésemos dudas de que se trata solo de una noticia sensacionalista, 4 días más tarde en el diario Clarín, también de Buenos Aires, abundaba más el hecho tras su propia investigación. Asombra Catamarca un ovni incendiario. Las evoluciones del ovni fueron seguidas con preocupación desde un automóvil patrullero policial por los agentes provinciales Andrés Soria y Ramón Carpio, en circunstancias en que se efectuaba un recorrido de rutina por el pueblo. Toda la provincia de Catamarca está convulsionada por el extraño incendio de campos que se produjo en un extremo del pueblo de Londres a partir de una gran llamarada emitida por un objeto volador no identificado, según informó la propia policía local. Mientras comenzaba a soplar un fuerte viento, los policías vieron al objeto detenido y posado sobre la calle en la esquina de las calles Zurita y Calchaqui. Al detener ellos la marcha del vehículo, el ovni tomó altura rápidamente y luego de un zigzagueante recorrido produjo un violento estampido que derivó en una inmensa llamarada. El diario El Clarín continúa su información aportando más testimonios de testigos presenciales y terminando con esta atemorizante descripción. Alberto Celeme, un caracterizado habitante del lugar, corroboró lo expresado y agregó: era algo dantesco, la tierra, el viento, el humo, el llanto de la gente que corría, las llamas, la policía tocaba las sirenas, todo era un infierno. Por el contrario, como decíamos, en ocasiones se han visto a estos misteriosos visitantes del espacio apagar fuegos. Conozco de cerca un caso acaecido en Tolima, Colombia, en el que el rancho de una muy conocida periodista fue salvado de ser devorado por un incendio gracias a la oportuna y manifiesta intervención de un ovni. Ella estaba aterrada en compañía de una amiga. Ambas vieron cómo las llamas avanzaban devorándolo todo y estaban ya a poca distancia de la casa cuando un aparato en forma de disco se fue acercando lentamente a muy baja altura hacia las llamas. En unos instantes se sintió un frío intensísimo que no solo la puso a ella a temblar junto con todos los peones de la finca que estaban luchando por impedir que el fuego avanzase, sino que hizo que las enormes llamas se extinguieran en pocos instantes. La propia dueña de la finca me explicó con todo detalle cómo había sido el increíble suceso y me mostró un ejemplar del diario El Tiempo en el que había narrado en una página entera todo lo sucedido. Cuando en el año 1931 hubo en el misterioso Mount Shasta en California un gran incendio forestal que avanzaba rápidamente por una de las laderas del monte, devorándolo todo, según muchos testigos se vio aparecer una extrañísima niebla que inexplicablemente lo detuvo. El punto donde se detuvo el fuego se pudo ver durante muchos años como una gran curva perfectamente trazada en la mitad de la montaña. Admito la posibilidad de que esté en un error y de que no todas mis sospechas no sean más que imaginaciones mías,
Pero de nuevo, viendo la Biblia y en la historia de muchos pueblos antiguos, el interés y la insistencia que los dioses tienen en la cremación de las ofrendas que exigían, fuesen estas animales o vegetales, me reafirmo en mis sospechas.